Hola, mi nombre es Elena Rednikova. Soy subdirectora de los laboratorios de citogenética y genética molecular en el Children's Mercy Hospital y profesora asistente de patología y pediatría en la Universidad de Missouri en la ciudad de Kansas. Bienvenido a esta cápsula en medicina de laboratorio sobre anomalías cromosómicas en el desarrollo de neoplasias malignas. La mayoría de las anomalías cromosómicas estructurales aparecen durante la replicación o reparación del ADN, cuando el ADN es particularmente sensible a la rotura y fusión. Estos eventos pueden ocurrir como resultado de la recombinación entre secuencias de ADN repetidas u homólogas, lo que puede resultar en la formación de translocaciones variantes con o sin pérdida de ADN. Las anomalías estructurales se clasifican como translocaciones, deleciones, inversiones o duplicaciones. Las translocaciones recíprocas implican el intercambio de material entre diferentes cromosomas y están presentes en casi el 50% de las neoplasias hematológicas. Algunas translocaciones cromosómicas somáticamente adquiridas pueden reactivar un protón-cogen mediante una mutación o el aumento de la expresión. Esto, a su vez, podría alterar el equilibrio crítico de la proliferación celular, la maduración celular y la muerte celular. En muchos casos, estas translocaciones cromosómicas fusionan secuencias de un factor de transcripción o el gen del receptor de tirosina sinasa con genes no relacionados, lo que da como resultado una proteína quimérica con propiedades oncogénicas. La anomalía cromosómica que aparece en una célula mediante la activación de un oncogen o la alteración del gen supresor tumoral puede permitir que la célula prolifere en lugar de provocar su muerte y dar lugar a un clon con potencial maligno. El patrón clonal de las neoplasias malignas se ha demostrado con estudios citogenéticos, métodos moleculares y muchos otros procedimientos. A medida que proliferan las células neoplásicas, aparecen anomalías cromosómicas adicionales en células malignas esporádicas. Estas células se dividen y contienen la anomalía cromosómica primaria y también adquieren anomalías secundarias. La evolución cromosómica es responsable de los cariotipos complejos en muchas neoplasias malignas. Generalmente, el número de anomalías cromosómicas y la complejidad del cariotipo en un clon anormal se correlacionan con la progresión del tumor y pueden afectar la respuesta del tumor al tratamiento. Las principales técnicas analíticas que se utilizan para detectar anomalías cromosómicas incluyen el análisis de cariotipo de rutina, la hibridación fluorescente in situ, denominada FISH, y la reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas PCR, con transcriptasa reversa y reacciones cuantitativas. El análisis de cariotipo de rutina requiere una muestra con células vivas cultivadas. Además, el tratamiento con varias enzimas y tinciones, los cuales van a dar como resultado un padrón único de bandas cromosómicas. Utilizando el tamaño de los cromosomas y el patrón de bandas, el citogenetista puede detectar cambios en el número de cromosomas y las anomalías estructurales importantes. El límite de resolución para el análisis de cariotipo estándar es del orden de 5 a 10 megabases. La hibridación fluorescente in situ, otra técnica que permite detectar cambios cromosómicos, proporciona una mayor resolución y no requiere la división de células. La técnica requiere de que un médico sospeche del diagnóstico para la elección de la sonda correcta para que podamos hacer la hibridación. Las pruebas de diagnóstico clínico basadas en PCR, como la PCR con transcripción inversa, por sus siglas RT-PCR, y la PCR cuantitativa, son muy sensibles e ideales para la detección de mutaciones puntuales y pequeñas inserciones, de lesiones, translocaciones y eventos de fusión de ADN. La principal limitación de las técnicas basadas en PCR es el tamaño del fragmento amplificado, que suele ser inferior a 1 kilobase, lo que limita el número de puntos de corte de translocación que se pueden analizar en una única reacción de PCR. La cariotipificación
FISH y PCR mejoran el conocimiento de las neoplasias hematológicas. La leucemia mieloide o mielogénica crónica, CML por sus siglas en inglés, es una de estas, la cual es una neoplasia mieloproliferativa que se origina en una célula madre pluripotente anormal de la médula ósea. La enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en la quinta o sexta década de vida. La leucemia mieloide, CML por sus siglas, siempre está asociada con la translocación de los cromosomas 9 y 22, lo que da como resultado la formación de un transcripto quimérico entre los genes ABL1 y BCR en 9q34 y 22q11.2 respectivamente. El cromosoma derivado 22, también conocido como cromosoma Filadelfia, es la primera anomalía que se ha asociado con una neoplasia maligna específica. El gen quimérico BCR-ABL1 conduce a la producción anormal de tirosina sinasa. El gen de fusión BCR-ABL1 puede detectarse mediante la técnica de FISH con una sonda de doble color de fusión dual para BCR y ABL1 que revela dos señales de fusión correspondientes a los cromosomas organizados 9 y 22, o la técnica de RT-PCR. La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide se encuentra una proteína de fusión anormal, la P210, que pesa 210 kilodaltones, con actividad tirosina sinasa incrementada. El tratamiento exitoso de la leucemia mieloide incluye el uso de mesilato de imatinib, conocido también como Gleevec, para inhibir el aumento de actividad de la tirosina sinasa, interrumpiendo así su señal oncogénica. Existen tres fases clínicas principales de la leucemia mieloide, que son la fase crónica, fase acelerada y fase blástica o crisis blástica. La fase crónica de la leucemia mieloide se caracteriza por síntomas leves o nulos, menos del 5% de blastos. En esta etapa, la única anomalía es la translocación 922. Las etapas aceleradas y de crisis blástica se caracterizan por un aumento en el número de blastos, el empeoramiento de los síntomas clínicos y la adquisición de anomalías cromosómicas adicionales. La leucemia mieloide o mielógena aguda, AML por sus siglas en inglés, se define por la presencia de mieloblastos en la médula ósea, en la sangre periférica y en otros tejidos. Aunque la leucemia mieloide aguda afecta con mayor frecuencia a adultos mayores de 60 años, también se ha descrito en niños y adultos jóvenes. Entre las neoplasias mieloides, esta leucemia es responsable de la mayoría de anomalías específicas y de un gran número de reordenamientos, la mayoría de los cuales son translocaciones. Las leucemias mieloides con anomalías genéticas recurrentes se caracterizan por la presencia de anomalías genéticas bien establecidas, de las cuales las más comunes son las translocaciones 821, inversión 16 o translocación 1616, translocación 1517 y translocación 911. Estas anomalías cromosómicas se han asociado con subtipos particulares de AML porque solo un subconjunto particular de células mieloides experimenta la proliferación como resultado de un reordenamiento genético específico. La leucemia mieloide aguda, con translocación 821, es una de las leucemias mieloides de factor de unión al núcleo que afecta principalmente a los adultos. Esta translocación conduce a la fusión RUNX1 y RUNX1T1 y generalmente se asocia a un pronóstico favorable. La leucemia mieloide aguda con inversión 16 o translocación 16-16 se caracteriza por la presencia de blastos mielonocíticos y eosinófilos atípicos. La anomalía conduce a la fusión de los genes MYH11 y CBF11. La identificación de este reordenamiento mediante la técnica de citogenética convencional podría ser un desafío cuando la morfología cromosómica es deficiente. En estos casos, FISH o RT-PCR pueden resultar útiles. La leucemia mieloide aguda con translocación 15-17 conduce a la fusión entre los genes PML y RARA y se asocia con un pronóstico y una respuesta que son favorables a tratamiento con ácido retinoico todo trans.
La leucemia aguda con translocación 911 conduce a la fusión de los genes MLT3 y KMT2A 857 y se encuentra en la leucemia mieloide aguda con fenotipo monocítico o mielomonocítico. Esta es la translocación más frecuente que involucra el gen KMT2A. Los estudios a gran escala han demostrado que esta translocación particular se asocia con un pronóstico intermedio. Las neoplasias linfoides agudas incluyen neoplasias de células B y células T inmaduras y maduras. Las neoplasias de células B son más frecuentes que las de células T. Las leucemias linfoblásticas agudas, ALL por sus siglas, es principalmente una enfermedad de niños y el 75% de los casos ocurren en niños menores de 6 años. La leucemia linfoblástica aguda, LLA, de células B, es una neoplasia de linfocitos comprometida a un linaje de células B. Aproximadamente el 80% de los casos son de un fenotipo precursor de células B y las principales translocaciones en este tipo de leucemias linfoblástica aguda de células B precursoras incluyen la translocación 14-1, la cual es la más común en niños menores de 12 meses y supone un mal pronóstico. El gen KMT2A en el cromosoma 11 tiene muchas parejas de fusión. El gen asociado más común es AF4 en el cromosoma 4q21. Los lactantes, especialmente los menores de 6 meses, tienen un pronóstico muy precario. También tenemos la translocación 12-21, que es del 15 al 35% de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica de linaje de células B. Hasta ahora es la translocación más frecuente en este grupo. Es rara o ausente en adultos y lactantes, pero muy común en niños, con hombres y mujeres igualmente representados. Esta translocación da como resultado la producción de una proteína de fusión que probablemente se comporta como un dominante negativo para interferir con la fusión normal del factor de transcripción RUNX1. La translocación 12-21 tiene un pronóstico muy favorable, ya que más del 90% de los niños con esta translocación puede curarse. Por su parte, la translocación 9-22 produce la fusión del gen BCR en 22q11.2 con ABL1, una tirosina sinasa. La leucemia linfoblástica aguda, esta translocación se observa comúnmente en pacientes adultos. En la mayoría de los casos de la leucemia linfoblástica aguda infantil, se observa una proteína de fusión variante, que es la P190 kilodaltones. Tanto en niños como en adultos, la leucemia linfoblástica aguda, LLA, la translocación específica 922, tiene un pronóstico precario entre los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Cerca del 15% de los niños y el 25% de los adultos diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda tienen leucemia linfoblástica aguda de células T. Este tipo de leucemias afecta más a los hombres que a las mujeres y por lo general afecta más a los niños mayores de la leucemia, mayores que la leucemia linfoblástica aguda de células B. Los pacientes suelen tener recuentos elevados de leucocitos y pueden presentar organomegalia, en particular agrandamiento del mediastino y afectar al sistema nervioso central. Las anomalías cromosómicas más comunes en la leucemia linfoblástica aguda de células T involucran las regiones 14q11, TCRA-D y 7q35, TCRB. Se yuxtaponen elementos potenciadores de los genes TCR con factores de transcripción implicados en la diferenciación de células T, desregulando así la hematopoiesis. Algunas de las translocaciones comunes se enumeran en la presente tabla. Las neoplasias de células B maduras comprenden aproximadamente el 90% de las neoplasias linfoides. Varias neoplasias de células B maduras tienen anomalías genéticas características que son importantes para determinar su característica biológica y son útiles en el diagnóstico diferencial. Esto lo discutiremos más adelante.
El linfoma folicular es una neoplasia compuesta por células B del centro folicular, centro germinal, que generalmente tiene un patrón al menos parcialmente folicular. El linfoma folicular representa aproximadamente el 20% de todos los linfomas con mayor incidencia en Estados Unidos y Europa Occidental. Afecta principalmente a adultos de una edad media, en la sexta década, y el linfoma folicular se caracteriza por la translocación 14-18 con el punto de ruptura Q32, Q21 y reordenamiento de BCL2. El linfoma de células del manto, del inglés MCL, es una neoplasia de células B generalmente compuesta por células linfoides monomórficas de tamaño pequeño a mediano con contornos nucleares irregulares y una translocación que involucra la ciclina D1. El linfoma de células del manto comprende aproximadamente del 3 al 10% de los linfomas no Hodgkin. Además, se presenta en personas de mediana a mayor edad con una edad promedio de aproximadamente 60 años. El linfoma de zona marginal extraganglionar del tejido linfoide asociado a mucosas, linfomas MALT del inglés, es un linfoma extraganglionar compuesto de células B pequeñas morfológicamente heterogéneas que incluyen células de la zona marginal. Células que se asemejan a las células B monocitoides, linfocitos pequeños y células similares a centroblastos. El linfoma difuso de células B grandes se caracteriza por la proliferación difusa de células B neoplásicas grandes con tamaño nuclear igual o superior a los macrófagos normales. Los pacientes suelen presentar una masa tumoral de crecimiento rápido en sitios únicos o múltiples ganglionares o extraganglionares. En general, este linfoma afecta a personas de mayor edad. Los linfomas difusos de células B grandes son muy heterogéneos a nivel celular y citogenéticamente diversos. Las anomalías recurrentes comunes incluyen translocación 14-18, que involucra los genes IGH y BCL2, la misma translocación observada en el linfoma folicular. Las translocaciones que involucran a BCL6 con más de 30 genes asociados diferentes translocados con este locus se detectan en aproximadamente el 35% de los pacientes con linfoma difuso de células B grandes, por sus siglas en inglés LDCBG. En el 10% de los casos se observa un reordenamiento de MYC con la pareja de ruptura de IGH. El linfoma de Burkitt, por su parte, es un linfoma particularmente agresivo, que a menudo se representa en sitios externos. Es relativamente común en los niños y presenta aproximadamente el 30, 35, 50% de todos los linfomas infantiles. Las células del linfoma de Burkitt muestran reordenamientos clonales que afectan a MYC en el cromosoma 8q24.2. El más común de estos, translocación 814 con reordenamiento de la cadena pesada de inmunoglobulinas, se detecta en aproximadamente el 75% de los pacientes. Se observan otras dos translocaciones variantes con cadenas ligeras IGK o IGL en aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes. Todas estas translocaciones conducen a la sobreexpresión de MYC. Las neoplasias de células T maduras se derivan de células T postímicas. Los linfomas de células T maduras son neoplasias linfoides poco frecuentes y se informa que constituyen aproximadamente el 15% de los linfomas no Hodgkin. Los subtipos más comunes de linfomas T maduros son los linfomas prolinfocíticos y los linfomas anaplásicos de células grandes. La leucemia prolinfocítica de células T es una leucemia de células T agresiva que afecta aproximadamente al 2% de los adultos. Los sitios más comunes de afectación incluyen la sangre periférica, médula ósea, ganglios linfáticos, vaso e hígado. Las anomalías cromosómicas más comunes involucran genes del receptor de células T y el gen de leucemia 1 de células T en el alelo 14q32.1. El linfoma anaplásico de células grandes representa aproximadamente el 3% de todos los linfomas.
La mayoría de los casos se tiñe positivamente para la proteína sinasa del linfoma anaplásico ALK, por sus siglas en inglés, y este linfoma incluye dos subtipos principales que son ALK positivo, anaplásico, y ALK negativo. Citogenéticamente, ALK positivo se caracteriza por una translocación que involucra al gen ALK. El ordenamiento de ALK más común es la translocación 2,5 que conduce a la activación de ALK. Bien, con referente a los tumores sólidos, estos son neoplasias que surgen de tejidos no hematopoyéticos del cuerpo que pueden ser benignos o malignos, aunque la mayoría de los tumores sólidos para los que se aplica el diagnóstico molecular son malignos. Los tumores sólidos malignos se dividen en dos categorías amplias que son el sarcoma y el carcinoma, según su tejido de origen. Las aberraciones cromosómicas en tumores sólidos dan como resultado la translocación de lesión o amplificación de genes afectados. Las translocaciones son particularmente frecuentes en los sarcomas, donde generalmente crean fusiones de genes en los puntos de ruptura de los cromosomas participantes. Las deleciones son frecuentes en los carcinomas, donde probablemente provoquen la pérdida de genes supresores de tumor. Los métodos genéticos más comunes para el análisis de anomalías cromosómicas en tumores sólidos incluyen la citogenética convencional, que a pesar de proporcionar una pantalla de todo el genoma, requiere tejido fresco y más tiempo y esfuerzo para preparar la muestra de cultivo y analizarla. También la hibridación in situ por fluorescencia, FISH, que es una técnica adecuada para cortes en parafina, frotis y preparación al tacto. Sin embargo, requieren que el médico que realice la orden sospeche el diagnóstico para elección de la sonda correcta. Por su parte, la PCR con transcripción inversa, RT-PCR, es adecuada para el análisis de tejidos frescos, congelados o incluso en parafina, y es sensible para detectar una enfermedad de bajo nivel, pero esta técnica está limitada para su uso en anomalías conocidas molecularmente. Los tumores de tejidos blandos representan un grupo heterogéneo y complejo de lesiones mesenquimales que pueden mostrar una amplia gama de diferenciaciones. La clasificación histológica se basa en la demostración morfológica de una línea específica de diferenciación. Los sarcomas de tejidos blandos, en comparación con el carcinoma y otras neoplasias, constituyen menos del 1% de todos los cánceres. El análisis citogenético molecular de las translocaciones cromosómicas específicas de tumores y las transcripciones de genes de fusión asociados ofrecen un complemento útil para el diagnóstico de tumores de tejidos blandos. Los tumores de células pequeñas y redondas se caracterizan por células pequeñas, redondas y relativamente indiferenciadas. Esto incluyen, pero no se limitan a sarcoma de Ewing, tumor desmoplásico de células redondas y rhabdomyosarcoma alveolar y embrionario. El sarcoma de Ewing es un tumor de hueso y tejido blandos muy agresivo. La mayoría de los sarcomas de Ewing contienen translocaciones cromosómicas que involucran el gen del sarcoma de Ewing en el cromosoma 22. El ordenamiento más común es la translocación 11-22, la cual da como resultado la fusión oncogénica del gen FLI1 que codifica un factor de transcripción con el gen EWS, que es el gen de Ewing. Las translocaciones de genes de Ewing pueden detectarse citogenéticamente mediante FISH o RT-PCR, ya que tienen una sensibilidad muy alta para la identificación de ubicaciones de puntos de ruptura dentro de los genes translocados. El tumor desmoplásico de células redondas pequeñas generalmente surge en tejidos blandos intraabdominales. Casi todos los casos incluyen la translocación 11-22 de los genes WT1 y EWSR1, que forman una oncoproteína que incrementa la expresión del factor de crecimiento alfa, derivado de plaquetas, por sus siglas en inglés, PDGFA. El rhabdomyosarcoma es un tumor de diferenciación del músculo esquelético. Los subtipos más comunes de rhabdomyosarcoma incluyen las formas embrionaria y alveolar.
El rhabdomiosarcoma alveolar se caracteriza por translocaciones recíprocas que involucran el factor de transcripción FOXO1 en el cromosoma 13, que es la translocación 1.13, y la translocación 2.13. Así también los genes PAX7 y PAX3 respectivamente. El fibrosarcoma congénito es un tumor de tejido blando poco frecuente, compuesto por fibroblastos malignos sobre un fondo de colágeno. Este es altamente celular y está compuesto por células fusiformes dispuestas en fascículos y se caracteriza por la translocación cromosómica diagnóstica 12-15, que es críptica y puede no ser visible con los métodos citogenéticos tradicionales. El sarcoma de células claras se parece al melanoma maligno, sin embargo, histológicamente son diferentes. Los sarcomas de células claras generalmente se representan como masas aisladas en tejidos blandos profundos. La mayoría de los sarcomas de células claras contienen un reordenamiento cromosómico con translocación 12-22 que sirve como marcador confiable para distinguir estos tipos de tumores. Esta translocación fusiona el gen ATF1 en el cromosoma 12 y el gen EWSR1 en 22, lo que produce una forma activa del factor de transcripción. La aberración más útil para el diagnóstico en los tumores adiposos malignos es una translocación entre los cromosomas 12 y 16. La translocación se encuentra en liposarcomas mixoides y da como resultado la fusión del gen DDIT3 en el cromosoma 12 con el gen FUS en el cromosoma 16. Una anomalía cromosómica específica, que es la translocación 922, punto de ruptura Q22Q12, caracteriza a este condrosarcoma mixoide extraesquelético, aunque también se ha descrito translocaciones variantes. Las locaciones variantes también se han reportado, como son la translocación 917, punto de ruptura Q22Q11, y la translocación 915, punto de ruptura Q22Q21. Las tres translocaciones dan como resultado la fusión del gen NR4A3 en 9Q22 con el gen EWSR1 en 22Q12 o con el gen TAF15 en 17Q11 o con el gen TCF12 en 15Q21. El carcinoma de células renales es el tumor más común que se origina en el riñón. El pronóstico depende en gran medida del subtipo histológico y el estado del tumor en el momento del diagnóstico. Los subtipos histológicos más comunes incluyen el carcinoma de células renales de células claras, carcinoma de células renales papilares, cromófobo, carcinoma de células renales con translocaciones XP11.2 o 6P21, oncocitoma, tumor de Wilms, nefroma mesoblástica y otros. Los diferentes subtipos se caracterizan por diferentes anomalías cromosómicas. Por ejemplo, la deleción del cromosoma 3P es la aberración citogenética más frecuente en el carcinoma de células renales claras, que da como resultado la pérdida del gen supresor de tumor BHL. Las anomalías citogenéticas frecuentes en el carcinoma papilar de células renales incluyen la ganancia de los cromosomas 7, 17 y la pérdida del Y. La mayoría de los carcinomas cromófobos tienen cariotipos hipodiploides, incluidas las monosomías de los cromosomas 1, 2, 6, 10, 13, 17 y 21. Los carcinomas pediátricos de células renales, por su parte, son poco frecuentes y a menudo tienen translocaciones que involucran el cromosoma X y el cromosoma 6. La translocación más común es la translocación X1, que da como resultado la fusión del gen PRCC y TFE3 con el cromosoma X. El leucocitoma, en la mayoría de los casos, tiene una pérdida de todo el cromosoma 1 o del 1P y pérdida de un cromosoma sexual X o Y. Los tumores de Wilms son el tipo más común de cáncer renal en niños y por lo general incluyen trisomías en el cromosoma 6, 8, 12, 18 y de lesiones de 11P y 16Q.
Estos reordenamientos más comunes son el isocromosoma 1q y 7q. El linfoma mesoblástico es el tumor renal que se encuentra comúnmente en los recién nacidos. La translocación más común es la translocación 12-15, que da como resultado la fusión oncogénica de los genes ETV6 y NTRK3, que pueden detectarse fácilmente mediante FISH. Las deleciones más que las translocaciones son comunes en los tumores no mesenquimales, donde es probable que resulten en la pérdida de genes supresores de tumores. En la tabla se presentan ejemplos de anomalías cromosómicas características de algunos de estos. Bien, algunos puntos que recordar. Dentro de estos puntos para recordar sobre las anomalías cromosómicas en el desarrollo de neoplasias malignas, podemos citar los siguientes. Primero, las translocaciones recurrentes en las neoplasias mejoran la comprensión de las vías y mecanismos genéticos implicados en los leucomogénesis. En las leucemias y los tumores sólidos, la presencia de una translocación específica se convierte en un marcador para el seguimiento de la enfermedad y ayuda a identificar a los pacientes. 3. Las translocaciones cromosómicas recurrentes ayudan a clonar los genes y a encontrar objetivos moleculares para las opciones de tratamiento. Y finalmente, los métodos analíticos más utilizados para la detección de anomalías cromosómicas incluyen el análisis cromosómico, FISH y RT-PCR o URT-PCR. Aquí pueden observar algunas de las referencias de toda la presentación. Y bueno, declaro no tener conflictos de intereses para esta presentación. Gracias por acompañarme en esta cápsula de medicina de laboratorio sobre anomalías cromosómicas en el desarrollo de neoplasias malignas.